Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Em, los saludo nuevamente. En la clase de hoy día vamos a terminar de revisar la segunda parte de la dictadura cívico-militar. En la primera sesión respecto de la dictadura habíamos visto el periodo 1973-1982. Entonces hoy día corresponde que veamos la otra parte, es decir, 1982 hasta el 90. Bien, entonces, habíamos quedado en que la dictadura se había comenzado a implementar desde aproximadamente 1975, había comenzado a implementar un modelo económico y político vinculado a las prácticas impuestas por un grupo de economistas que se llamaban los Chicago Boys. Ese modelo económico se le denominó monetarismo, o también se le conoce como neoliberalismo, las políticas neoliberales. Esas políticas se llevaron a cabo en Chile, se implementaron, tuvieron un periodo de instalación aproximadamente desde el año 75, y luego desde 1977 al 81 hubo un pequeño periodo en que las cifras macroeconómicas, es decir, las cifras en términos generales, fueron positivas para el país, pero todo ese crecimiento escondía una serie de problemas económicos que se van a evidenciar en una gran crisis que se desata en el año 1982. Entonces, partamos en esta parte de la diapositiva. La crisis económica de 1982 se vincula con factores internos y externos. Los factores externos tienen que ver básicamente con dos cosas. Primero, hay una subida internacional en los precios del petróleo, que obviamente el barril de petróleo al subir afecta a la economía del país. Y también una baja en los precios de las materias primas, incluyendo el cobre, es decir, la cantidad de dólares que, que recibía el país a cambio del cobre que vendía disminuyó, cuestión que también genera un impacto porque recuerden que el cobre es hasta el día de hoy y era en ese entonces el sustento de nuestra economía, o el gran sustento de nuestra economía, a pesar de que la dictadura había comenzado a implementar un modelo de desarrollo hacia afuera, tratando de expandir o de ampliar las fuentes de ingreso a través de otros sectores económicos, de otras exportaciones, pero el cobre seguía siendo una materia prima fundamental. Por otra parte, los internos. Este crecimiento económico se dio en base a un fuerte endeudamiento de bastantes bancos con créditos internacionales. Y al mismo tiempo también hubo una falta de control de actividades financieras, es decir, los bancos y muchas entidades financieras no tenían mucha restricción respecto de la cantidad de prestaciones de qué sé yo, crédito y préstamos que hacían. Eso generó un problema en cadena que luego va a derivar en la quiebra de muchos bancos y también el salvataje de varios por parte del Estado. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esta grave crisis económica que se produjo en Chile? Primero, cierre de muchas fábricas, aumento por supuesto del desempleo debido a que se cierran muchos puestos de trabajo, devaluación del peso en relación al dólar, es decir, nuestra moneda va a perder valor respecto de la moneda, de la divisa internacional que es el dólar, ¿ya? Y esto va a generar también como consecuencia una subida importante de los precios de los productos, inflación, como se denomina. También hay una disminución obvia, ¿no es cierto?, como las personas comienzan a estar desempleadas de la demanda, es decir, del consumo interno y también del consumo externo. Y al mismo tiempo también comienza a haber menos gastos sociales, es decir, el gobierno comienza a gastar menos
en los sectores más vulnerables sobre todo. Y esto trae como consecuencia también el desprestigio de los Chicago Boys, que son los que habrían instalado este modelo, y va a haber un recambio, no de economistas de izquierda ni socialistas, pero sí de algunos más pragmáticos, ¿ya? Es decir, que no llevaban estas ideas del neoliberalismo a tal extremo. Como dice finalmente, producto de la crisis y el alto desempleo, comienza un ciclo de protesta. Las personas, como lo estamos viendo también en este contexto de la pandemia, ¿no es cierto? Sectores que se vieron influidos por la crisis y que no tenían la capacidad de alimentarse, básicamente, comenzaron a protestar porque es la única forma en la que el gobierno podía reaccionar. Entonces, como dice ahí, comienza un ciclo de protestas que va a durar 3 años. Es decir, las protestas van a iniciarse a fines del 82 y sobre todo a inicios del 1983 y no se van a detener hasta 1986. No era que todos los días protestaran, pero sí hubo más de 15 jornadas de protesta. Creo que son más, de hecho, un poquito más de 15, pero de grandes jornadas de protesta que duraban 2, 3 días. Y que duraban durante la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Ya? O sea, fue un tema bien, bien fuerte que iba a producir esta crisis. El Producto Interno Bruto, las ganancias totales del país disminuyeron un 14,3%, el desempleo alcanzó un 23,7%. Si nosotros hacemos una comparación, en la actualidad estamos a 4 de junio, estamos a 4 de junio, ¿ya? Del 2020. En ese entonces el desempleo a nivel nacional alcanzó un 23,7%. En este caso, hoy día en Chile, en la región metropolitana, el desempleo está en un 15% aproximadamente. Entonces, imagínense, la situación en esa época la dictadura era más compleja que la de hoy, con una pandemia y un virus dando vuelta y destruyendo la economía. Aquí las razones eran también vinculadas a un manejo de un gobierno, ¿ya? Bueno, en este caso tampoco podemos culpar 100% al manejo del gobierno. Esto fue algo que dejó a todos los países, que los ha pillado desprevenidos. Pero para que se den cuenta de que Chile ha cruzado en otras oportunidades por situaciones de este tipo, crisis económica, y el desempleo por lo general es alto, ¿ya? Frente a esta catástrofe social, el gobierno a través del Ministerio del Interior y también a través de las municipalidades pusieron en marcha 2 programas de empleos básicos que la gente podía trabajar construyendo, qué sé yo, calles, veredas, removiendo escombros, etcétera. Esos programas se llamaron el PEM, el Programas de Empleo Mínimo, y el POJ, Programas de Ocupación para Jefes de Hogar, y que eran trabajos que incluso se pagaban menos del sueldo mínimo, ¿ya? Hay algunas medidas económicas, por ejemplo, que el gobierno decide devaluar el peso en un 18%, se intervienen algunos bancos, es decir, se hace como una especie de rescate de estos bancos que estaban quebrados, y algunas empresas se licitan, es decir, empieza la privatización de algunas compañías que todavía pertenecían al Estado. ¿Qué va a tener como efecto todo esto que está pasando? De partida, como empieza un ciclo de protestas, las bases de la sociedad, los grupos organizados qué sé yo, de las poblaciones, los pobladores y también de los trabajadores, van a generar la chispa para que los partidos políticos también comiencen a reorganizarse. Como dice el segundo cuadro, dice: la crisis económica de 1982 preparó el contexto para el resurgimiento de la actividad política. Es decir, la crisis social era tan grande que ni el mismo Pinochet tenía la fuerza para efectivamente frenar la rabia, ¿no es cierto? La rabia que había en la sociedad. Entonces algunos partidos que habían sido proscritos, es decir, eliminados del sistema o ilegalizados, como el Partido Demócrata y Cristiano, autodisuelto, perdón, como el Partido Comunista, el Partido Demócrata y Cristiano y el Partido Nacional, muchos de estos vuelven a funcionar. Algunos venían funcionando de manera clandestina. Entonces esto fue el impulso para que volvieran a la vida pública. Como dice acá, entonces, el ciclo de protestas
y la rearticulación de la oposición y el fortalecimiento del movimiento sindical. Las protestas duran, como les mencionaba hace un rato, entre el 83 y el 86. Como dice ahí, manifestaciones callejeras durante mañanas, huelgas y paros, en empresas, en escuelas, enfrentamientos de las poblaciones durante la noche que eran bastante duros. Una de las protestas más emblemáticas fue la convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre, que es como la que abre este gran ciclo de protestas. Y también, bueno, hubo varias, pero otra que es bastante emblemática, eso es lo que ocurrió el 2 y 3 de julio de 1986, donde se produce un caso terrible, que es el caso Quemados, donde una joven llamada Gloria Quintana y otro amigo de ella, un fotógrafo de Negri, de apellido de Negri, sufren, son quemados sus cuerpos enteros, rociados con benzina y su cuerpo totalmente quemado en este brutal ataque. De Negri pierde la vida y Carmen Gloria Quintana sobrevive, pero queda con gran parte de su cuerpo quemado y hasta el día de hoy es una persona que es una activista por los derechos humanos y relata su historia, que es bastante terrible, ¿ya? Ella sobrevivió, pero por supuesto las secuelas fueron muy, muy fuertes, ¿sí? Para su vida, aunque claramente es un símbolo de la resistencia contra el gobierno dictatorial de Pinochet. Otro evento importante y bastante terrible para la época fue, se había formado, después lo voy a explicar un poquito más en detalle, pero había un grupo armado que se llamaba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era un brazo armado del Partido Comunista, que había optado por una tesis que se llamaba la rebelión popular de masas, y aceptaba dentro de su esquema de estrategia de lucha contra la dictadura todas las formas de lucha. Es decir, no solamente apuntaba por la vía legal, por la vía institucional, por los acuerdos, sino que también creía que era válido, dado el contexto de una tiranía, la defensa, la autodefensa del pueblo. Esa es la tesis del Frente Patriótico, que debido a que no existía democracia en nuestro país, era totalmente válida la defensa de las personas a través de las armas, porque había un tirano en el poder. No había una democracia. Esa es la defensa que hace el Frente Patriótico. Bueno, para derrocar al dictador, como planteaba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y asesinarlo, matarlo, ¿no es cierto? Hubo dos intentos de ingresar, o sea, primero un intento de ingresar armas y otro un atentado contra Pinochet. Ambos fallan. El primero es el intento en agosto de 1986 de internar armas, pasar armas en la región de Atacama, la provincia del Huasco, en lo que se llamó Carrizal Bajo. Esta maniobra de descargar armas a través de esta región fue interceptada por la CNI en un desembarco en unos barcos. Obviamente algunos plantean que eso estaba, como se dice vulgarmente, estaba sapeado. O sea, había gente que había entregado información y había delatado la maniobra. Lo mismo en el año 1986, está mal la fecha acá, también en 1986, en octubre, un atentado contra Augusto Pinochet en su residencia del Cajón del Maipo, en la que se intenta dispararle con una bazuca, y su auto, que tenía blindaje, resulta dañado, pero él sale ileso, ¿ya? Iba con su nieto en el auto. Bueno, luego de estas acciones más audaces y bastante arriesgadas, eh, la salida a través de las armas va a perder, y el camino que se va a empezar a tomar va a ser el camino institucional a través de una salida negociada con la dictadura. Entonces, lo que va a suceder desde el año 85 más o menos en adelante es que se van a formar dos bandos, dos oposiciones. Por eso